Nos vamos ahora a compartir pantalla. Dame acá. ¿Cómo andan? Bien. Bueno, hoy ya han venido más poquitos los estudiantes, ¿verdad? ¿Qué han tenido? ¿Parcial? ¿No? Han hecho el curso y se han cansado a la mañana y ¿han tenido clase? ¿De qué tienen clase? Farmacología. ¿Hasta qué hora? Ah, ¿hasta las 16? Acá, en otra aula. ¿Y cuántos son más o menos? Estoy chusmeando un poco de las otras materias. Bueno, hoy tenemos que trabajar, fíjense que es la tercera clase, ¿sí? Ya hemos avanzado, en realidad 4 semanas de teoría y 3 de clase, que ustedes ya han comenzado a ir trabajando en cada una de las comisiones, ¿sí? Hoy tenemos que trabajar el tema de proteínas y enzimas, ¿sí? Ahí estamos por el... Ok. Bueno, fíjense, entonces vamos a comenzar con el primer tema. Estos son los contenidos que vamos a ir desarrollando hoy. Vamos a comenzar con la mínima unidad. La mínima unidad de una proteína es un aminoácido. Después vamos a ver la clasificación de acuerdo a las propiedades de ellos, ¿sí? Las propiedades ácido básicas, cómo se producen. Vamos a ir viendo, vamos a hablar de las estructuras, vamos a hablar de las estructuras primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias. También vamos a ver las propiedades de acuerdo a la fórmula general, aparecen propiedades que tienen que ver con el grupo carboxilo y el grupo amino. Vamos a estar trabajando en las funciones, en la clasificación de acuerdo a su composición, ¿sí? A su conformación, a su función. Para luego trabajar con esto que les decía, estructuras primarias, secundarias y cuaternarias. Y por último, ¿qué pasa cuando se desnaturaliza una proteína? ¿Qué es lo que queremos lograr con este tema con los estudiantes? Nosotros queremos, en primer lugar, que ustedes puedan reconocer las características estructurales comunes de los aminoácidos. ¿Qué tiene de común? ¿Qué hace de diferente para que surja esa clasificación? Por otro lado, que puedan diferenciar los aminoácidos de acuerdo al R. Esto va a dar su cadena lateral, que puedan explicar las consecuencias químicas y biológicas que están derivadas del comportamiento ácido y básico, por eso decimos que son anfóteros, identificar las características del enlace peptídico. Esta semana ustedes aprendieron que cuando un monosacárido se une con otro monosacárido, el tipo de enlace se denomina, cuando un monosacárido se une con otro, es un enlace glucosídico. Bueno, en las proteínas, cuando un aminoácido se une con otro aminoácido, el enlace se denomina enlace peptídico. Así eso vamos a aprender hoy, que puedan reconocer las estructuras de las proteínas y las puedan diferenciar, comprender los factores que te determinan su estructura tridimensional y por último, que puedan identificar aquellos agentes desnaturalizantes y los efectos que producen y también poder identificar los valores normales de las proteínas. Bueno, avancemos. Fíjense, como en otra macromolécula, con lo que vamos a comenzar es con la definición de las proteínas. Químicamente, fíjense en las proteínas, son compuestos orgánicos que van a estar formados por aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos? Más de 50 unidades y que estos están unidos entre sí por un enlace peptídico. Avanzamos un poquito. Fíjense, en la composición de las proteínas, ¿qué vamos a encontrar? En los hidratos de carbono habíamos hablado de carbono, hidrógeno
y oxígeno. Acá fíjense, en carbono, hidrógeno, oxígeno, aparece el nitrógeno y también azufre. ¿Sí? Si tendríamos que decir químicamente de qué están compuestas, ¿sí? Las proteínas, de qué están compuestas los aminoácidos, diríamos carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también azufre. Por otro lado, ustedes aprendieron también en nutrición, ¿sí? Que en relación al peso, ¿sí? En los tejidos, el 50% aproximado pertenece o corresponde a las proteínas. Y por último, una característica que define a las proteínas es que son moléculas de enorme tamaño, ¿sí? Que pertenecen al grupo de las macromoléculas. Y habíamos dicho que ese ladrillo constructor iba a ser un aminoácido, ¿sí? La mínima unidad que representa las proteínas se denomina aminoácido. Fíjense, en la palabra aminoácido la podemos, si se podría dividir, diríamos que está compuesta por un grupo amino y por un grupo ácido. ¿Sí? Entonces ahora veamos en esta fórmula que está presente en esta diapositiva, tienen un carbono. ¿Sí? Este carbono se denomina carbono alfa. El carbono se tiene que enlazar con 4 compuestos, ¿sí? Este carbono alfa se caracteriza por tener un enlace que se va a unir con otro carbono y esto va a denominar el grupo carboxilo. Ustedes aprendieron el grupo ácido, ¿verdad? Con los hidratos de carbono. Fíjense que está el grupo carboxilo. Por otro lado, aparece R, el radical R, de acuerdo a cómo cambie R, va a ir dando identidad a cada uno de los 20 aminoácidos. También aprendieron eso en nutrición, ¿verdad? Que hay 20 aminoácidos. Por el otro lado, fíjense en que el carbono va a estar unido con hidrógeno y por último el grupo amino. Entonces, el aminoácido está compuesto por un grupo amino y un grupo carboxilo. Un radical e hidrógeno, ¿sí? Esta va a ser la fórmula general de cualquier aminoácido. Avancemos. Entonces, a partir de ese R que tiene la fórmula general, es como aparece esta clasificación de los aminoácidos. De acuerdo al R, va a permitir que podamos clasificar los aminoácidos en alifático. Dentro de ellos podemos identificar los no polares, los hidrófobos, los aminoácidos aromáticos, los aminoácidos sulfurados y por último los aminoácidos hidrófilos y dentro de ellos vamos a ver ácidos, básicos y neutros. Fíjense, en los aminoácidos alifáticos, acá entre paréntesis les dice no polares o hidrófobos. Estos aminoácidos se caracterizan porque, fíjense, en su composición, ¿qué es lo que tienen? Un hidrógeno y un carbono, carbono e hidrógeno, ¿sí? Entonces, en su composición van a tener, ¿sí? Van a formar parte de los hidrocarburos, ¿sí? Los hidrocarburos están formados por carbono e hidrógeno. Es así que a partir de ello da identidad a cada uno de los aminoácidos. Fíjense, recién habíamos dicho que la fórmula general tiene grupo amino, grupo carboxilo, hidrógeno y el R. En este caso, cuando el R es un hidrógeno, vamos a decir que se denomina glicina. Fíjense que acá entre paréntesis tienen gli y G. Son 2 maneras de poder denominar a los aminoácidos. Sería la nomenclatura que se utiliza con los aminoácidos. Vamos con el segundo. Fíjense, de nuevo, para formar la alanina, fíjense que vamos a tener el carbono alfa rodeado por el grupo carboxilo, grupo amino, el hidrógeno, y el R, el radical, es el que va a cambiar. Acá aparece un grupo metilo, fíjense, en carbono, hidrógeno,
tengo que saturar carbono, hidrógeno, 3. ¿Sí? Acuérdense que necesitamos en los extremos siempre, los grupos metilos va a ser de esta manera. Para dar identidad a otro aminoácido, fíjense en este caso la valina, tenemos de nuevo la fórmula general, grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno, que es común a todos los aminoácidos, y aparece un lateral, ¿sí? Y en ese lateral el enlace va a unirse con un carbono, hidrógeno 2, fíjense, y aparece una cadena ramificada, ¿sí? Entonces, eso quiere decir hidrocarbonada, carbono, hidrógeno. Avancemos. La leucina, lo mismo, fíjense, fórmula general, y luego aparecen grupos metilos. La isoleucina va a pasar lo mismo. Fórmula general de cualquier aminoácido, carbono, grupo amino, hidrógeno y la larga cadena carbonado. En este caso aparece 1, 2, 3, 4 carbonos, que es lo que voy a adicionar para dar identidad y que se denomine isoleucina. En la prolina seguimos trabajando con hidrocarburos, carbono, hidrógeno. Nada más que forma un anillo, ¿sí? Al formarse este anillo, fíjense, grupo carboxilo, grupo amino y el anillo está formado por carbono e hidrógeno. Cuando se organiza de esta manera y se presenta, va a dar lugar a la prolina. ¿Me van entendiendo la fórmula general, lo que es común y lo que hace la diferencia? ¿Lo van identificando? La manera de aprenderlo es así, ¿sí? La parte que es común, general a la fórmula general de cualquier aminoácido, y esto es lo que le da identidad, ¿sí? Es como a ustedes, ¿qué le da identidad y qué los hace único? El documento, ¿verdad? Con el documento decimos que solo hay una persona. Es lo mismo con los aminoácidos. De acuerdo a R que tenga en R, va a ser de que se denomine y adquiere el nombre. Avancemos. Se escucha despacito. ¿Ahora me escuchan bien? Bueno, seguimos. Ah, no me fijé el volumen, Celso, del... Si quiere, acá abajo, mire, Celso. Ahí. Ah, no está bien. Bueno, fíjense, entonces, de acuerdo a R es lo que hace la diferencia y da identidad. Avancemos. Ahora aparecen los aminoácidos aromáticos. Los aminoácidos aromáticos se caracterizan por tener un grupo y este grupo va a formar un ciclo. Fíjense, en la clasificación de los hidrocarburos, nosotros decíamos que se clasifican en alifáticos, alicíclicos. Dentro de los alicíclicos son aquellos que tienen formas de ciclo. Y ahí aparecía el ciclo alcano, ciclo alqueno y los aromáticos, ¿sí? Cuando aparece de esta manera, es un compuesto que es aromático, ¿sí? Entonces, en el R de la cadena lateral del aminoácido, por ejemplo, en la fenilalanina, fíjense que en la cadena lateral tiene el grupo carbono-hidrógeno 2, un grupo metilo, y al lado, fíjense que tiene un grupo, es un aromático, ¿sí? Es un benceno. En el triptófano pasa lo mismo, fíjense, tengo el carbono alfa, que está con el grupo carboxilo, grupo amino, el hidrógeno, y lo que hace la diferencia es que voy a tener, ¿sí? Carbono hidrógeno 2, voy a tener indol, que va a estar formado por un anillo de benceno, ¿sí? Y de esa manera da identidad al triptófano. En el caso de la tiroxina, otro aminoácido que pertenece a la familia de los aromáticos, en la cadena lateral tengo carbono, hidrógeno 2, voy a tener, ¿sí? Un anillo de benceno y aparte aparece un grupo oxidrilo. Avancemos.
Luego aparecen los aminoácidos sulfurados. Si le dice aminoácido sulfurado, fíjense en que en el R, ¿qué va a aparecer? Cuando hay una S, es azufre. Hace rato Celso me decía, profe, hay estudiantes que no han hecho la química inorgánica y por ahí a veces repetirle grupos oxidrilos, azufre, no está de más y me parece bien, ¿sí? Fíjense, lo común a cualquier aminoácido, lo que voy a encontrar en una fórmula general, y luego en el enlace con ese R voy a tener carbono, hidrógeno 2 y aparece azufre. Entonces, cuando aparece azufre, ¿sí? En este caso se va a denominar cisteína. Cuando a la cisteína se une, fíjense, con otro azufre, va a dar lugar a la formación de la cistina. Avancemos. Otra vez, dentro de los aminoácidos sulfurados, para dar identidad a la metionina y que se pueda formar, fíjense en que tengo grupo amino. Esta es la fórmula general del aminoácido. Grupo amino, grupo carboxilo. Ustedes saben que en cada esquina hay un carbono, ¿sí? Y en la cadena lateral, ¿qué aparece? La S, que es azufre, ¿sí? Cuando se organiza de esta manera la molécula, se va a llamar metionina. En las dos denominaciones. Puedo decir met o si no, puedo decir M. Bien, dentro de los aminoácidos ya estamos llegando al final de la clasificación. Fíjense en que los 20 aminoácidos tenemos que lograr clasificarlo de esta manera. Cuando trabajamos con los aminoácidos que pertenecen a la familia de los hidrófilos y dentro de ellos tienen comportamiento ácido, ¿sí? Aparecen el ácido aspartico y el ácido glutámico. Fíjense. De nuevo, volvemos a repasar. Hoy ya la fórmula general la van a poder hacer, ¿sí? Porque ya se van a acordar de todas las veces que les dije. Fórmula general de un aminoácido, grupo carboxilo, grupo amino, NH2, hidrógeno, y la cadena lateral en este caso tiene carbono, hidrógeno 2 y un grupo carboxilo. Cuando tiene de esa manera es carboxilo. Ustedes hoy esta semana están aprendiendo los ácidos, ¿verdad? ¿Vieron cuando la glucosa se transforma por oxidación? Aparece el grupo carboxilo, ¿sí? Esto quiere decir que es ácido. Y fíjense en que en su nombre aparece ácido aspartico, ¿sí? Vamos por el ácido glutámico, esperen un minutito. Fíjense. En el ácido glutámico, de nuevo, fíjense, fórmula general de un aminoácido. ¿Por qué da identidad al ácido glutámico? ¿Por qué? Porque en la cadena lateral voy a tener carbono, hidrógeno 2 y un grupo carboxilo. Carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno se denomina grupo carboxilo. Entonces, cuando la molécula se organiza de esta forma, va a dar identidad y aparece el ácido glutámico. Si se organiza de esa manera, la cadena lateral, fíjense en que solo un carbono, hidrógeno 2 más da identidad al ácido aspartico. Avancemos. Así como hay aminoácidos ácidos, va a aparecer los aminoácidos básicos, ¿sí? Y en los aminoácidos básicos vamos a tener la lisina, la arginina y la histidina. Fíjense, en la cadena lateral que aparece grupo amino, ¿sí? Los grupos amino, NH2, grupo amino. Esa configuración hace que si en la cadena lateral, ¿sí? Tiene 1, 2, 3, 4 y el quinto es un grupo amino, va a dar lugar a la lisina. Ahora, en la histidina, vamos por este sector, vamos por la derecha, fíjense en qué, ¿sí? Aparte del grupo amino, el grupo carboxilo, grupo amino, la cadena lateral, aparece un anillo, ¿sí? Cuando aparezca el anillo y esté presente el nitrógeno, va a dar lugar a la histidina, ¿sí? En el caso de la arginina, lo mismo. Fíjense, la cadena lateral, 1, 2, 3.
y luego aparecen los grupos amino. Cuando se disponen de esta manera, ¿sí? Que se denomina grupo guanidino, da lugar a la arginina. Avancemos. Así como hay ácidos, hay básicos y ahora aparecen los neutros. Eso tiene que ver con el comportamiento. Dentro de los neutros aparece la serina, fíjense, entonces tengo la fórmula general, grupo carboxilo, grupo amino, el hidrógeno, y en la lateral carbono hidrógeno 2, grupo oxidrilo. Avancemos. En la treonina, lo mismo, fíjense. En los neutros, ¿sí? Tengo un grupo oxidrilo en la cadena lateral que lo hace específico para que se denomine treonina. La fórmula general, que ya la sabemos, y en la cadena lateral, hidrógeno, ¿sí? Carbono hidrógeno 3 y un grupo oxidrilo. En la glutamina, lo mismo, fíjense, la fórmula general y el R va cambiando y va dando identidad a cada uno de los aminoácidos. En este caso se va a denominar glutamina, ¿sí? Tiene un grupo amino y un grupo carboxilo. Vamos por la asparagina. En la asparagina, fíjense, grupo amino, fórmula general, grupo carboxilo, grupo amino, y en la cadena lateral aparece el grupo amino, ¿sí? Y de esa manera da identidad a la asparagina. Avancemos. Y ahora capaz que su pregunta es, ¿tengo que saber los 20 aminoácidos? No, la idea es que los puedan identificar y que puedan ver que cada uno, de acuerdo a cómo cambia el R, da identidad, ¿sí? Entonces, los 20 aminoácidos se van a clasificar en, fíjense, acá tienen una tablita de ayuda, ¿sí? Aminoácidos alifáticos o neutros, aromáticos, aminoácidos sulfurados, y dentro de los hidrófilos tengo que identificar ácidos básicos y neutros, ¿sí? Entonces puedo decir aminoácidos alifáticos, glicina, aminoácidos aromáticos, un ejemplo, la fenilalanina, aminoácidos sulfurados, cisteína, aminoácidos hidrófilos, por ejemplo, un ácido, ácido aspartico. Un básico, lisina. Un neutro, treonina. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, de acuerdo a R, da identidad y los hace únicos, como ustedes también son únicos, ¿verdad? ¿Hay otra persona que se parece a ustedes que tiene las mismas características? No, ¿verdad? Entonces, fíjense, en los aminoácidos pasa lo mismo. El R define qué aminoácido va a ser, ¿sí? Avancemos. Y ahora aparecen las propiedades de los aminoácidos. Yo les había dicho que la mínima unidad de una proteína es un aminoácido, ¿sí? Y el aminoácido, al ser la mínima unidad, tiene propiedades que ahora vamos a identificar. Y esas propiedades están dadas por el grupo carboxilo y el grupo amino. Entonces, fíjense, hoy se van aprendiendo de que para formar, ¿sí?, un aminoácido, ¿sí?, en su fórmula va a tener grupo amino, grupo carboxilo, tengo que identificar un carbono quiral que es el centro, y ese carbono quiral o carbono alfa está formado por un hidrógeno y el R, ¿sí?, que es lo que le da identidad. Cuando tiene el grupo carboxilo y el grupo amino, yo voy a decir que es un anfótero, porque se puede comportar como un ácido o se puede comportar como una base. En algunos libros van a encontrar NH3, en otros NH2, el grupo carboxilo, carbono, oxígeno, no, oxígeno, una flechita, o carbono, oxígeno, oxígeno, hidrógeno. De las dos maneras va a estar bien. Bien, entonces fíjense, van a aparecer, así como vimos con los hidratos de carbono, van a haber propiedades. Acá también van a haber propiedades. Y dentro de las propiedades vamos a tener propiedades ópticas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades ópticas, nosotros lo que vamos a decir
que va a depender de lo que ya habíamos hablado y habíamos aprendido con la isomería. ¿Se acuerdan? Pueden ser dextrógiro o, bueno, no voy a mover la mano, o levógiro, ¿sí? De acuerdo a cómo desvíen el plano de luz polarizada, cuando yo ponga el compuesto, ¿sí? A través de un aparato que mide, ¿sí? Cómo desvía el plano. Hacia la izquierda, hacia la derecha o hacia la izquierda. Fíjense, una característica principal de los aminoácidos es que todos pertenecen a la serie L. Entonces, lo que quiere decir es que todos son levógiros. Si yo experimento con los aminoácidos, esos aminoácidos pertenecen a la serie L. Desvían el plano de luz polarizada hacia la izquierda. En relación a las propiedades químicas, fíjense que va a depender mucho grupo carboxilo y del grupo amino. Avancemos. Entonces, fíjense que cobra importancia el grupo carboxilo y el grupo amino. Cuando se trabaje y quiera yo hacer un experimento y hacer una reacción con el grupo carboxilo, ¿sí? Se puede producir esa reacción con los metales. Cuando trabaja con los metales, va a formar sales, ¿sí? Si se calienta en presencia de un hidróxido de bario, lo que va a pasar con el aminoácido es que se va a descarboxilar, ¿sí? ¿Para dar qué? Va a dar amino, si pierde el grupo carboxilo. Y por último, cuando reacciona el grupo carboxilo con alcohol, puede formar éster, ¿sí? Porque alcohol más un ácido. Por el otro lado, fíjense en qué reacciones se pueden dar con el grupo amino. Esta es una reacción característica, ¿sí? La reacción con la ninhidrina, que se utiliza ¿para qué? Para poder cuantificar de esta manera, de manera cuantitativamente. Puedo hacerlo de manera cualitativa o también puedo hacerlo de manera cuantitativa. Si yo quiero valorar de manera cuantitativamente los aminoácidos, puedo trabajar con la reacción de ninhidrina. Cuando sea positivo, va a dar un color azul. Y por otro lado, fíjense en que los grupos amino reaccionan con aldehídos. El grupo aldehído es lo que ustedes vieron al trabajar la glucosa. La glucosa es un aldehído, ¿sí? Un polialcoholaldehído porque tiene en el primer carbono, carbono unido, doble enlace al oxígeno, ¿sí? Cuando trabajen con un grupo amino, van a formar un aldehído, ¿sí? Y estos compuestos son llamados bases de Gibbs. Una particularidad que tienen es que son muy débiles. Avancemos. Bien, yo les había dicho, la mínima unidad de una proteína va a ser un aminoácido, ¿sí? Cuando un aminoácido se va a unir con otro aminoácido, van a formar el enlace peptídico. Muy bien. Y cuando se unan varios aminoácidos, aparecen los péptidos, ¿sí? Entonces, los péptidos están constituidos por 2 a más unidades de aminoácido. Y la particularidad que tiene que son de bajo peso molecular. Y entonces ahora aparece el enlace peptídico. ¿Cómo se une un aminoácido con otro aminoácido? A través del enlace peptídico. ¿Sí? Esta es una pregunta de parcial, de final también para que la puedan representar. Y fíjense, ¿cómo voy a hacer ese enlace? Entonces voy a necesitar un aminoácido y otro aminoácido. Voy a necesitar 2 aminoácidos. Fíjense. Cuando yo vaya a representar la fórmula, esto se llama fórmula desarrollada. ¿Sí? Están todos los elementos, fíjense, acá no dice NH2, sino que dice nitrógeno, doble enlace, están separados, cada uno con el hidrógeno. ¿Sí? Esto se denomina fórmula desarrollada. Y el grupo carboxilo, fíjense, también está desarrollado. ¿Sí? Carbono unido con el oxígeno, doble enlace, carbono unido con el grupo oxidrilo. De esta manera lo tengo que representar para poder hacer el enlace peptídico.
Y el otro aminoácido, fíjense en el segundo aminoácido, de la misma manera, ¿sí? Tienen que estar desarrollados. ¿Por qué? Porque yo voy a hacer reaccionar del primer aminoácido el grupo carboxilo. Fíjense, necesito ese grupo oxidrilo, OH o alcohol. Y del segundo aminoácido voy a necesitar del grupo amino un hidrógeno. Cuando se reúne el grupo oxidrilo con el hidrógeno, va a formar una molécula de agua, ¿sí? Y como se forma esa molécula de agua, fíjense en ahora las moléculas tienen que estar, los dos aminoácidos, unidos para que forme el enlace peptídico, ¿sí? Se forma esa molécula de agua y aparece el enlace peptídico, ¿sí? Entonces, este enlace de este carbono con este hidrógeno, ¿sí? Me queda de esta manera. De esa manera, entonces se forman los péptidos. Y esto es el enlace peptídico. ¿Me entendieron hasta acá? Por el Zoom, ¿me entendieron? ¿Vamos bien? Hoy están dormidos. Ya la tercera semana de cursado ya están cansados. O porque es jueves, ¿verdad? Mire, tenemos que llegar a noviembre, así que ustedes que son jóvenes tienen que tener toda la energía. Ok, perfecto. Bueno, fíjense. Entonces, enlace peptídico lo practico. La manera de practicar, fíjense, va a ser entonces, ya había trabajado, había trabajado con los hidratos de carbono, carbono, hidrógeno y oxígeno. Acá se agrega nitrógeno y en algunos casos azufre. ¿Sí? Avancemos. Entonces, fíjense, en su clasificación, eh, cuando yo vaya a trabajar, tengo que ver las proteínas que se van a clasificar. Cuando a mí me pidan clasifique las proteínas, yo tengo que decir depende. ¿Cómo quiere que clasifique? De acuerdo a su composición, de acuerdo a su conformación, de acuerdo a su función y enseguida vamos a ver de acuerdo a su estructura. Entonces tengo 4 clasificaciones para las proteínas. Hoy no les traje el video porque tenemos 2 temas, ¿sí? Así que hoy vamos a ir viendo cada uno y después ya vamos a hacer hincapié en las funciones. ¿Por qué los enfermeros tienen que estudiar las proteínas? ¿Por qué son importantes? ¿Sí? Entonces, fíjense. Vamos a ir con la primera clasificación, de acuerdo a su composición. Acá es importante que ustedes también lean. Si le dice composición, ¿qué les viene a la cabeza? ¿De qué está compuestos? ¿Sí? Entonces, fíjense, de acuerdo a qué está compuesto, eso ayuda después cuando tengan que estudiar las 4 clasificaciones, yo puedo clasificarlo en simples o conjugados o si hay algo simple, vamos a la otra, vamos a la primera. Muy bien, vamos a ahí está. Bueno, simple o conjugado o simple y complejo. Siempre acuérdense, si hay algo simple, va a haber algo complejo o conjugado, ¿sí? Vamos ahora sí. En la simple, fíjense en que cuando nosotros digamos una proteína se clasifica, ¿sí? En simple, ¿por qué? Porque en su composición solo vamos a encontrar esta palabra es clave, aminoácidos, ¿sí? Si en la composición yo tengo que saber de qué está compuesto, ¿sí? Cuando yo investigue solo va a tener aminoácidos, ¿sí? Solo aminoácidos. Y en la conjugada o compleja va a tener otros compuestos. Eso hace la diferencia, ¿sí? Y principalmente no tiene ningún producto, como quién, como orgánicos o inorgánicos, es solo aminoácido. Carbono, hidrógeno, oxígeno, ustedes aprendieron. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y en algunos casos azufre, ¿verdad? Eso es un aminoácido. Dentro de ellos, algunos ejemplos, fíjense en albúminas, ¿sí? Globulinas, las histonas. ¿Les suena la palabra histona? ¿Dónde las vieron? Muy bien.
Muy bien, muy bien. En el ADN cuando estudiaron en procesos biológicos uno, ¿verdad? Ahora fíjense, acá aparecen de nuevo las histonas. Entonces las histonas forman proteínas simples, solo aminoácidos. Vamos a los conjugados o complejos. En las conjugadas, fíjense, no les expliqué la palabra hidrólisis. ¿Qué quiere decir la hidrólisis? Es un proceso por el cual se separa, ¿sí? Entonces permite separar, ¿sí? Y cuando se separan, aparte de aminoácidos, también van a encontrar compuestos orgánicos o inorgánicos, ¿sí? Y esta parte orgánica o inorgánica se denomina la porción no aminoácida, ¿sí? Esta porción. Y este grupo también de porción no aminoácida, otro sinónimo es grupo prostético. Fíjense, de esas maneras yo puedo decir, en la conjugada, aparte de aminoácido, hay otros compuestos orgánicos e inorgánicos, y dentro de ellos, fíjense en estos sí les va a parecer familiar, lipoproteína, glucoproteína, metaloproteína. ¿Qué tiene? Lipoproteína. Fíjense en qué tiene la palabra, ¿qué les dice? Lípidos, ¿sí? Esto ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de las lipoproteínas, fíjense en HDL, LDL, ya vamos a ir trabajando con ello. Dentro de las glucoproteínas, fíjense entonces, eso otro compuesto, aparte de aminoácidos, ¿qué va a tener? Gluco, ¿qué son los glucos? Los hidratos de carbono, los glúcidos, ¿verdad? Entonces, eso lo hace conjugado. Y si le dicen metaloproteína, yo le estoy diciendo que analicen los nombres. Métalo, ¿qué va a tener? Puede tener metales, ¿sí? En su composición. Entonces, eso da lugar a la clasificación de las proteínas según su composición. Simples o conjugadas, ¿sí? Vamos de lo simple a lo complejo. Avancemos. La otra clasificación tiene que ver con su forma tridimensional. Entonces, si la primera era según su composición, esto va a ser según su conformación, según su forma, ¿sí? Y en su forma pueden ser, ahí les voy a pedir a Celso que pase un ratito, ¿sí? Fibrosas, ¿sí? Fíjense. Y la otra diapositiva, avanzamos un minutito y después volvemos, globulares, ¿sí? O es fibrosa o es globular, de acuerdo a la forma, de acuerdo a la conformación. Entonces vamos a la fibrosa. Fíjense en la fibrosa, ¿sí? Las fibrosas que van a tener largas cadenas polipeptídicas, o sea, largas cadenas de aminoácidos que se han unido por el enlace peptídico, ¿sí? Cuando se unen varios aminoácidos, forman la larga cadena polipeptídica. Y la característica es que se van formando como láminas, como fibras, fíjense en acá. Un ejemplo de proteínas que pertenezcan a la fibrosa es el colágeno. ¿Dónde tenemos colágeno? Muy bien. ¿En dónde? Acá hay una palabra clave para ustedes, miren. ¿Dónde está el tejido conjuntivo, las proteínas fibrosas? En la coagulación sanguínea también va a haber este tipo de proteínas, ¿sí? ¿Dónde más encuentran colágeno? ¿Eso lo aprendieron en proceso biológico? ¿Verdad que sí? ¿Dónde más? Fíjense en el tejido conjuntivo, ¿sí? Es básico que aparezca, ¿sí? ¿Por qué es importante? ¿Sí? Porque su papel va a ser estructural, ¿sí? En el cuerpo humano. Y nos sirve para proporcionar soporte mecánico y protección. Eso es lo clave de este tipo de proteínas. Son las fibrosas, ¿sí? Avancemos a las globulares. En las proteínas globulares, fíjense en qué formas tienen.
Muy bien, una forma esférica, ¿verdad? Entonces, fíjense, están constituidas ¿por qué? Están constituidas por varias cadenas polipeptídicas, por polímeros, ¿sí? Entonces, fíjense, estos se unen y al unirse forman esta estructura, ¿sí? Esta forma globular. Y lo característico de esta proteína que tenemos acá se denomina, le traigo un ejemplo de la proteína hemoglobina. ¿Sí? La hemoglobina, ¿saben para qué es importante? Muy bien, dice su compañera, por oxigenarse. ¿Qué transporta la hemoglobina? El oxígeno. ¿Sin oxígeno podríamos vivir? No. Fíjense entonces, la hemoglobina pertenece a la clasificación de proteínas globulares, ¿sí? ¿Dónde más voy a encontrar ejemplos de proteínas globulares? En los anticuerpos, ¿sí? ¿Dónde puede encontrar proteínas también globulares? En las enzimas. Ya vamos a ver, las enzimas trabajan en los procesos metabólicos. Avancemos. Fíjense, clasificación de las proteínas de acuerdo a su composición. Clasificación de las proteínas de acuerdo a su conformación. Clasificación de las proteínas de acuerdo a su función. Entonces, ¿por qué son importantes las proteínas? En primer lugar, porque pueden formar, pueden ser parte las enzimas, ¿sí? Dentro de la clasificación de las proteínas, las enzimas son proteínas. ¿Las enzimas qué hacen? Ahora vamos a aprender, catalizan los procesos, ¿sí? ¿Qué hacen? Aceleran los procesos. Y acá un ejemplo puede ser la deshidrogenasa, ribonucleasa, fosfatasa, una característica de las enzimas que son específicas. De acuerdo a su función, las proteínas se pueden clasificar en mucoproteína, forman parte de secreciones mucosas. También se pueden clasificar en proteínas estructurales, forman parte de estructura de sostén en el tejido óseo, ¿sí? En el cartilaginoso, en el conjuntivo, en el citoesqueleto, en las células van a encontrar que cumplen esta función estructural. El colágeno, la alfa-esqueratina. También pueden ser proteínas que cumplan función protectora. Fíjense en la función protectora, van a participar en el sistema inmunitario y hace rato yo ya les había dicho, ¿verdad? Que van a ser los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son, ustedes hoy aprenden que los anticuerpos son proteínas, ¿verdad? Son proteínas. Muy bien. También pueden ser, de acuerdo a su función, transportadoras. Participan en la contracción muscular. Actina y miosina, ¿la identifican? ¿Ya vieron el sistema esquelético, el sistema muscular? Ok, fíjense en actina y miosina, quienes participan en los procesos de contracción y relajación, que son proteínas. ¿Sí? Y por último, otra función que pueden cumplir las proteínas es la de reserva. ¿Sí? Reserva, en la función de reserva, ¿de qué? De aminoácidos. Por ejemplo, la ovoalbúmina en la clara de huevo, la lactoalbúmina en la leche, la gliadina en el trigo. ¿Sí? Entonces, fíjense, puedo decir que las proteínas pueden ser, clasificarse de acuerdo a su composición, de acuerdo a su conformación y de acuerdo a las funciones que cumple. ¿Sí? Siempre me gusta recalcar esta de funciones porque es la que ustedes les permiten ir vinculándose con la salud. ¿Por qué tengo que estudiar las proteínas? ¿Por qué le tengo que decir a la persona, si estoy haciendo promoción de la salud, que es importante que consuma proteínas? Proteínas de alto valor biológico, proteínas completas, ¿verdad? Entonces, ¿qué tan importante es para ese niño que está en crecimiento y desarrollo que consuma proteínas, ¿verdad? ¿Qué tan importante es para esa mujer embarazada
el consumo de proteínas porque se está gestando un nuevo ser. ¿Sí? Porque por todas estas funciones que cumplen las proteínas. Avancemos. ¿Vamos bien por el Zoom? No me dijeron nada de YouTube, así que espero que esté saliendo. Bueno, fíjense entonces, yo les decía, las proteínas que tengo que tener en cuenta siempre su conformación. Grupo carboxilo, grupo amino, el R y el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, para el comportamiento de las proteínas en solución, ¿qué tengo que tener en cuenta? Que depende mucho de esto, ¿sí? Del grupo amino y el grupo carboxilo. Cuando lo que voy a hacer es someter, ¿sí?, a las proteínas en un compuesto que sea rico en un pH ácido, que sea rico en, muy bien, protones, ¿sí?, que sea rico en protones, fíjense, ¿quién va a reaccionar de la proteína? ¿Qué grupo? Muy bien, el grupo amino. ¿Y qué pasa? Fíjense, ustedes pueden observar en esta imagen y en esta. El grupo amino va, muy bien, recibir, va a captar ¿qué? Los hidrógenos, ¿sí? Cuando capte los hidrógenos, entonces decimos que se comporta como una base. Y avancemos a la otra diapositiva. Fíjense, ahora, ¿qué pasa cuando, ¿sí?, sometemos a las proteínas en solución, ¿sí? Y esa solución tiene un pH alcalino. ¿Qué quiere decir que sea alcalino? Que sea rico en grupos oxidrilos, en alcoholes, acá fíjense, ¿sí? Grupos oxidrilos. Dentro del aminoácido, el que va a salir a reaccionar cuando el compuesto sea rico en oxidrilos va a ser el grupo carboxilo. Y el grupo carboxilo, ¿qué es lo que va a hacer? Va a perder ese protón, ¿sí? Cuando pierde ese protón, decimos que se comporta como un ácido, ¿sí? Entonces eso quiere decir, el comportamiento ácido y básico depende si se trata del grupo carboxilo o el grupo amino quien esté trabajando. Y podemos decir que es anfótero. Avancemos. Esta es la otra clasificación que les decía. Cuando estudien proteínas tengo que ver, de acuerdo a su conformación, composición y también de acuerdo a la estructura de las proteínas. Las estructuras de las proteínas van a tener una estructura primaria, una estructura secundaria, una estructura terciaria y una cuaternaria, ¿sí? Vamos de lo simple a lo complejo. Fíjense, en la estructura primaria lo que dice la definición es que las proteínas están reguladas genéticamente, tienen una secuencia, un orden y una proporción. Y en esta secuencia, en este orden y esta proporción, fíjense, es lo que define a cada proteína. Entonces eso define que haya valina, que haya triptófano, que haya isoleucina. El orden, ¿sí?, va a estar dada genéticamente y es lo que organiza y se denomina estructura primaria. Esta estructura primaria permite que un aminoácido se una con otro aminoácido a través de un enlace peptídico, ¿sí? Entonces, para que haya una estructura primaria, fíjense en que tiene que haber enlace peptídico en cada uno de los aminoácidos. Avancemos. Esa estructura primaria ahora se tiene que complejizar y va a aparecer la estructura secundaria, ¿sí? En la estructura secundaria se pueden dar dos tipos de plegamientos. Si esa estructura que era lineal, ahora se tiene que plegar, ¿sí? Se puede plegar de esta manera, nosotros decimos alfa hélice, ¿sí? Sobre un hélice, fíjense, se va plegando. ¿Quiénes participan en este plegamiento? Va a ser los enlaces puente hidrógenos. Cuando ustedes estudiaron agua, trabajaron con los enlaces puente hidrógeno. Bueno, esos enlaces puente hidrógenos ahora ayudan a la estructura secundaria de unas proteínas,
¿sí? Entonces, fíjense, de esa manera permiten que tenga este tipo de estructura. Se va enrollando o se va plegando sobre sí. Avancemos ese enlace puente hidrógeno se denomina intracatenario, dentro de la cadena. El otro tipo de estructura que aparece puede ser lámina beta. Fíjense, en la lámina beta se va plegando. ¿Sí? Entonces, fíjense, acá tiene una estructura, ¿sí? Se va plegando de esta manera. De nuevo, ¿quién cobra protagonismo? En esta imagen pueden ver que cobra protagonismo los enlaces puente hidrógeno, ¿sí? Y eso permite que se pueda ir plegando de esta manera. Este tipo de plegamiento de la lámina beta es propia de quién? De las proteínas fibrosas, ¿sí? Eso es lo que hay que recalcar. Avancemos. Entonces, tenía la estructura primaria que estaba organizada en un orden, en una secuencia y una proporción, y está regulada genéticamente. Tiene enlaces peptídicos. Estos enlaces peptídicos luego se va a plegar, ¿sí? Puede ser alfa o lámina. Y aparece la estructura terciaria. Fíjense en que vamos avanzando en complejidad. Cuando avanzamos en complejidad, fíjense en que aparece la estructura terciaria, ¿sí? Y en la estructura terciaria, el plegamiento de la alfa hélice, fíjense en que se va formando de esta manera, ¿sí? Y la palabra acá clave es que van a ser esféricas o globulares. Para que puedan ser esféricas o globulares, avancemos a la otra diapositiva. Pueden aparecer enlaces, entonces puente hidrógeno intracatenario dentro de la cadena, intercatenario fuera de la cadena, y también aparecen otras fuerzas que estabilizan estas estructuras, puentes disulfuro, ¿sí? Cuando yo diga puentes disulfuro, aparecen y van a trabajar, en este caso, el azufre, ¿sí? Los puentes disulfuro se forman de esta manera, fíjense. Otro tipo de fuerza que va a estabilizar la estructura terciaria son las atracciones electrostáticas. Fíjense, ¿sí? Entre un grupo carboxilo y acá tienen un grupo amino, ¿sí? Diferentes, ¿qué dice ahí? Si acá hay un positivo y acá hay un negativo que tienen diferentes uniones electrostáticas, que tienen diferentes cargas eléctricas, muy bien, ¿sí? Entonces, también las atracciones electrostáticas ayudan a que se puedan formar la estructura terciaria que es globular. Bueno, los puentes hidrógenos, que ustedes ya los conocen, también están presentes en la estructura terciaria. Entonces, fíjense en que para la estructura, para que la proteína tenga estructura terciaria, también tienen que estar presentes los puentes hidrógenos y por último, las interacciones hidrofóbicas. Fíjense, ¿sí? De esta manera hacen que las proteínas con estructuras terciarias sean globulares. Vamos avanzando. Así como hay estructura primaria, secundaria, terciaria, aparece la estructura cuaternaria. Todas las proteínas pueden tener estructuras primaria, secundaria y terciaria. La cuaternaria depende. Hay proteínas que sí tienen estructura cuaternaria y otras no. ¿Sí? Entonces, las que tienen estructuras cuaternarias, ¿cómo se forman? Se forman por varios polímeros. Fíjense acá, están representados en color azul y amarillo. Son diferentes polímeros, son estructuras terciarias. Cuando esas estructuras terciarias se unen, va a dar lugar a una estructura cuaternaria, ¿sí? Y van a estar presentes entonces todos, ¿sí? Las fuerzas que permiten, van a aparecer los enlaces, puente hidrógeno intercatenario dentro de la cadena, intercatenario fuera de la cadena, puentes disulfuro, ¿sí? Uniones, fuerzas de Van der Waals también van a estar presentes y los enlaces, ¿ya dije los disulfuros? Sí, perfecto. Y las interacciones hidrofóbicas. Avancemos. Celso está cansado porque hizo un curso esta mañana, así que llegó
llegó a la tarde y está un poco cansadito porque, bueno, está estudiando. Así que eso también es importante. Aparte de cursar ustedes sus materias, cuando haya curso en la facultad, los hacen porque les sirve para su currículum cuando se reciba, ¿sí? Bueno, vamos a la desnaturalización de las proteínas y vamos terminando el primer tema. Hoy están cansados, ¿verdad? Bueno, ustedes son jóvenes, así que tienen mucha energía, ¿verdad? Fíjense, vamos, no vamos ni una hora de clase. Fíjense, las proteínas entonces cumplen muchas funciones en el organismo. Ustedes aprendieron por nutrición que la principal función era, si ustedes le tienen que decir a una persona, tenés que consumir proteína porque las proteínas su función es, ¿qué dicen? Tisular. ¿Qué quiere decir tisular? Repara los tejidos, trabaja muy bien en la formación de los tejidos. Por eso es importante que esté presente en la alimentación, ¿verdad? Fíjense, ¿qué pasa cuando desnaturalizamos una proteína? ¿Va a cumplir esa función biológica para la cual fue preparada? ¿Qué dicen ustedes? No. Entonces, si esa proteína tenía que ser un anticuerpo y tenía que protegerlos a ustedes de las enfermedades, ¿va a poder cumplir esa función? Si esa proteína tenía que participar en los procesos de contracción y relajación para que nuestro organismo, para que nuestro sistema muscular permita que tengamos todos los órganos en el lugar donde tienen que estar, ¿verdad? Aparte, trabaja con el sistema esquelético, ¿verdad? Para que nosotros podamos movilizarnos, ¿verdad? Nos ayudan en la postura. Si esa actina y miosina sufre desnaturalización, ¿va a poder cumplir esa función? No. Sí, entonces fíjense, las proteínas son muy importantes en el ser humano, en ese sujeto de atención que siempre les digo, ¿sí? Y yo les decía hace rato, un niño necesita las proteínas porque está en pleno crecimiento y desarrollo y las debe consumir, ¿sí? Lo que también tengo que tener en cuenta es que hay otros factores, porque si ese niño no consume las proteínas, ¿verdad? Tengo que ver el ingreso económico de la familia, si pueden comprar la carne para poder consumir las proteínas, ¿verdad? Entonces tengo que tener en cuenta otras cuestiones, pero no me voy a ir por esa rama, me voy a quedar con la desnaturalización, ¿sí? Pero son sumamente importantes las proteínas en el ser humano. Fíjense, ¿qué pasa? Cuando se desnaturaliza la proteína, fíjense acá cómo es la forma de esta proteína. Ya está lista para ser un anticuerpo, supongamos. Se desnaturaliza, fíjense en qué estructura quedó. La primaria, ¿sí? Tiene el orden, la secuencia, la proporción y está regulada genéticamente. No va a poder ser el anticuerpo que tenía que ser, ¿sí? Entonces, ¿qué decimos? En la desnaturalización decimos que esas propiedades físicas, esas propiedades químicas se han perdido, ¿sí? Ha perdido su estructura cuaternaria, ha perdido su estructura secundaria, terciaria, ha perdido su estructura secundaria, lo único que les queda es la estructura primaria. Avancemos. Y entonces, ¿quiénes desnaturalizan las proteínas? Nosotros en química biológica decimos que hay agentes desnaturalizantes, ¿sí? Esos agentes desnaturalizantes pueden ser el calor, ¿sí? La agitación violenta, puede ser altas presiones, congelación y descongelación, disolventes orgánicos y ácidos y álcalis concentrados, ¿sí? Entonces, estos son los agentes que van a desnaturalizar a la proteína y ella ya no va a poder cumplir la función biológica para la cual fue creada. Fíjense, el efecto que provoca la desnaturalización es la disminución de la solubilidad. Esa es una palabra clave, ¿sí? En la desnaturalización. Y esto hace que se precipite con facilidad y disminuye la actividad biológica específica. Avancemos. Bien, entonces,
Acá les traigo algunos valores normales de las proteínas, ¿sí? Fíjense, hay un estudio que se denomina determinación de proteínas totales, ¿sí? Y se realiza para evaluar la cantidad de proteínas en la sangre. Estas pueden estar altas o bajas. Fíjense en que esta semana también en hidratos de carbono fuimos viendo valores normal y de ahí decíamos, ¿qué pasa cuando ese valor es alto? ¿Qué pasa cuando ese valor es bajo? ¿Sí? En los casos que esté alta o bajo, fíjense en qué puede dar lugar. En el caso de que sea bajo, desnutrición, deshidratación, infecciones, ¿sí? Como una endocarditis, bacterianas o enfermedades como mieloma múltiple. Son algunos ejemplos. Estos valores normales, fíjense en que están dados en valores para personas con una edad igual o mayor a 3 años. Siempre tienen que tener un rango o un parámetro. Las proteínas totales van de 6 a 8, ¿sí? Y la unidad con la que voy a trabajar va a ser gramos sobre decilitro. La albúmina tiene que estar entre 3 a 5 gramos sobre decilitro y la globulina entre 2 a 4 gramos sobre decilitro. Bien, estos son algunos valores entonces de por qué trabajamos el tema de las proteínas. Avanzamos. Esto quería recordarle que sigan trabajando en el aula virtual. Están ingresando en el aula. Es muy importante porque todo está subido en el aula, ¿sí? En la medida que nosotros avanzamos, ustedes encuentran todo el material en el aula virtual. Van a encontrar el material para trabajar. Acuérdense, la teoría la subimos apenas terminamos acá. Ya le vamos a subir el enlace, la cartilla, el trabajo práctico y quedan habilitados el cuestionario y el juego. Avanzamos. Esta es la bibliografía. Fíjense en que para ir preparando cada uno de los temas, nosotros vamos viendo qué hay de actual, ¿sí? Qué es lo que tenemos de los materiales que los pueden encontrar también en la biblioteca. Avancemos. Esta es la primera presentación. Ahora vamos a trabajar con las enzimas. Ahí salgan un poquito más. A ver. Ay, mire, salen. ¿Hacemos un receso, por favor? ¿Ustedes dicen que hago un receso? Depende de nuestro tiempo, claro. Se aguantan los chicos. Hay que hablar de ya. Ahí le decimos. Es que si hago un receso se van a ir. Sí, también. No son de tercero ya. Ay, a ver, dejemos de compartir. Ahí está. Acá. Ay, ahora no puedo. Acá, ahí está. No, si hacemos un receso ya no van a volver. Bueno, avancemos entonces con el segundo. Avancemos con el segundo tema. Vamos viendo a los estudiantes por el... Hoy están muy revoltosos, ¿verdad? Jueves. Fíjense. El segundo tema que vamos a trabajar son... ¿Cómo? Ah, sí. Muy bien. Yo este año estoy contenta porque los tengo a Gabriela, a Celso, antes hacía todo eso sola, ¿sí? Entonces este año puedo caminar un poquito. No se preocupen, enseguida ya les habilitamos. La idea es de que tengan la teoría y después ya recién habilitamos todo en el aula virtual, ¿sí? No es todo tan inmediato, pero ya está, ya vamos a ir habilitando. ¿Compartieron? Perfecto. Bueno, fíjense entonces, ¿sí? Vamos por enzimas, vamos acá. Muy bien. Fíjense. Entonces, vamos a trabajar con las enzimas. Dentro de las enzimas es lo que estamos trabajando y no le había dicho, es que son macromoléculas. Los hidratos de carbono son macromoléculas, las proteínas son macromoléculas y hoy trabajamos con las enzimas. ¿Qué es lo que tenemos que ver de las enzimas?
Este contenido que yo les pongo así, que parece largo, es lo que está en el programa, ese programa que está en el aula virtual y es ese programa que ustedes tienen que tener en su carpeta, ¿sí? En cada materia siempre tienen que tener el programa de la materia para que vayan viendo si los profes van desarrollando todos los contenidos. La idea de nosotros siempre es desarrollar todos los contenidos, que nada quede sin darse. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué son las enzimas? Vamos a clasificar las enzimas, vamos a identificar cuándo decimos que es un cofactor, que es coenzima, que es apoenzima, que es holoenzima. Vamos a hablar un poquito de la cinética enzimática y por qué las proteínas pertenecen al orden cero. Vamos a trabajar en la cinética enzimática también con la ecuación de Mitchell-Schmidt. No la vamos a ver en profundidad. Sí que nos sirve para saber que las enzimas son de orden cero. Vamos a trabajar con los efectos de la concentración del sustrato, del pH y la temperatura sobre la velocidad de reacción enzimática. Y luego vamos a trabajar la inhibición enzimática y dentro de ella vamos a decir que puede ser competitiva, no competitiva, acompetitiva. Sistemas multienzimáticos y por último vemos las isoenzimas. Avancemos. Entonces fíjense en que para todo siempre hay objetivos de aprendizaje. No es que vengo yo y se me ocurre hablar de enzima, no es que vengo yo y se me ocurre hablar de proteínas, sino que yo debo cumplir, ¿sí?, ciertos objetivos que vamos planificando para cada una de las clases. En este caso, las clases teóricas. ¿Qué nos interesa que aprendan ustedes? Que puedan conocer la función de las enzimas, ¿sí?, y que puedan comprender sus mecanismos de acción. ¿Cómo funcionan las enzimas? Que puedan identificar los factores externos que modifican esta actividad enzimática, diferenciar los diferentes tipos de inhibición, reversibles o irreversibles, mediante la interpretación de esos parámetros cinéticos, y por último, que puedan identificar las isoenzimas y sus características particulares. Avancemos. Entonces, fíjense, ¿sí? Ahí les puse una flecha, ¿sí? ¿Qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas con actividad biológica específica que catalizan una reacción, ¿sí? Y son específicas en relación al sustrato y a la reacción que cataliza. Acá les traje una imagen, ¿sí? Esta sería la enzima y este sería el sustrato sobre el que va a trabajar, ¿sí? La enzima, cuando se une con el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato y luego la enzima actúa sobre el sustrato y va a dar el producto, ¿sí? Entonces, en otros términos, lo que les quiero decir es que las enzimas son biocatalizadores. ¿Qué es lo que hacen? Aceleran las reacciones químicas, ¿sí?, en forma selectiva y eficiente en el entorno celular. Avancemos. Entonces aparece una clasificación. En esta clasificación, según su composición, ahí me escucho más fuerte. De acuerdo a esta clasificación, según su composición, las enzimas se pueden clasificar en dos tipos. O son enzimas simples o son enzimas conjugadas. Fíjense, en las enzimas simples están constituidas únicamente por aminoácidos. Algunos ejemplos: hidrolasas, pepsinas, entre otros. Y en las enzimas conjugadas están constituidas por aminoácidos y otros compuestos no proteicos. Dentro de ellos, por ejemplo, citocromos constituidos por el aminoácido y también está el hierro. Avancemos. Entonces, fíjense, las proteínas, las enzimas son proteínas con actividad biológica específica, trabajan sobre el sustrato, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? ¿Sí? La estructura de una enzima. Digo enzima, digo proteína, porque antes se creía que todas las enzimas eran proteínas. Actualmente se está investigando que no todas las enzimas son proteínas porque están apareciendo restos de ARN, ¿sí? Entonces, capaz que esa definición en el futuro también vaya cambiando.
Cuando yo tengo que ver en la estructura de la enzima, tengo que poder identificar. En primer lugar, hay enzimas que ya están listas, que están activas para trabajar con el sustrato, ¿sí? Pero hay otras que necesitan, para poder trabajar, para poder catalizar esa reacción, otros compuestos, ¿sí? Entonces, aparecen los cofactores, ¿sí? Entonces, fíjense, las enzimas pueden estar formadas por la apoenzima, ¿sí? Y un cofactor o coenzima. Cuando están unidas, la enzima va a ser activa y va a estar lista para trabajar con un sustrato, ¿sí? Separadas, las dos no pueden producir la reacción química que tienen, en la cual tienen que participar, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice acá, ¿sí? El complejo enzima-cofactor, ¿sí? Enzima-cofactor se denomina holoenzima, mientras que la apoenzima es la enzima desprovista del cofactor, ¿sí? Esto viene a ser la apoenzima. Y las coenzimas unidas, están estrechamente unidas entre sí, se denominan grupos prostéticos. Ahora vamos a ver esos grupos prostéticos en la siguiente imagen. Avancemos. Fíjense, estos cofactores pueden ser iones metálicos y por el otro lado pueden ser moléculas orgánicas complejas que se denominan coenzimas. Dentro de los iones metálicos, no todos, ¿sí? El magnesio, el cobre, el zinc y el hierro. Estos iones metálicos contribuyen al proceso catalítico, ¿sí? Porque lo que van a hacer es trabajar atrayendo o donando electrones. Y dentro de ellos, fíjense, acá tienen el hierro, el cobre, el zinc. El hierro, por ejemplo, participa con las catalasa, con las peroxidasa, con los citocromos, con las hemoproteínas, va a estar presente el hierro, ¿sí? Entonces ahí se convierte y es esencial para la actividad de la enzima. El cobre va a estar trabajando con la tiroxinasa, fíjense, con el ácido ascórbico oxidasa, con el citocromo oxidasa, ¿sí? Que además posee hierro. El zinc va a trabajar con alcohol deshidrogenasa y anhidrasa carbónica. El magnesio es requerido por enzimas que usan ATP. Siempre que haya reacciones donde trabaje el ATP, va a estar presente el magnesio, ¿sí? Y cómo va a trabajar como un cofactor. Y esto permite que se forme el complejo ATP-magnesio, ¿sí? El magnesio une a los grupos fosfato con cargas negativas en el ATP. Entonces, los cofactores en general son estables al calor, ¿sí? Mientras que muchas proteínas enzimáticas son termolábiles. Acá tienen un cuadrito donde están el cofactor, ¿sí? Con la enzima que va a trabajar. Avancemos. Entonces, fíjense, para que una enzima trabaje con un sustrato, ¿sí? Para que la enzima trabaje con el sustrato y forme el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Para que luego de la enzima más el producto, ¿sí? La enzima necesita sitios activos, ¿sí? Fíjense, acá aparece sitios activos. Esos sitios activos, otros sinónimos que yo puedo identificar cuando lean la bibliografía o que ustedes puedan identificar, cuando les digo yo, me posiciono como estudiante, ¿no? Y que puedan identificar, se llaman sitios activos, centros activos o sitio catalítico, ¿sí? Ese sitio activo es el lugar donde se va a unir el sustrato, ¿sí? ¿Para qué? Para que se produzca el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Y la característica de ese sitio activo es que en este espacio, fíjense en esta palabra clave también es importante, ¿sí? Hay un gran número de aminoácidos, ¿sí? Entonces hay un gran número de aminoácidos y de esta manera permiten que se pueda unir la enzima con el sustrato. Y ahora ustedes dirán, ¿quién es un sustrato? Sí, ahora pasemos a la siguiente diapositiva.
Fíjense, ¿quiénes son los sustratos? ¿Sintieron hablar de la urea? ¿Quién produce urea? El ácido úrico. ¿Nosotros producimos urea? Sí. Fíjense. La urea necesita una enzima que se denomina, ¿qué dice acá? Ureasa. ¿Sí? Cuando la urea se une con la ureasa, va a dar lugar al amoníaco y el anhídrido carbónico. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué hace la enzima? La enzima trabaja como un catalizador biológico específico y trabaja en esta reacción química. ¿Son importantes para nuestro organismo? Sí. Hoy si estuvieron en el curso de las enfermedades cardiometabólicas, en las enfermedades metabólicas es importante, si una enzima no trabaja, se produce la enfermedad metabólica. ¿Sí? Cada enzima es importante. Y todas estas enzimas las tenemos nosotros en nuestro organismo trabajando ahora. ¿Sí? Otro ejemplo es la arginina. ¿Sí? La arginina va a ser el sustrato. Trabaja la arginasa, va a ser la enzima que va a trabajar, ¿sí? Cuando la arginasa va a formar este complejo enzima-sustrato, aparece ¿quién? La urea y la ornitina, dos compuestos, ¿sí? Que son el producto, ¿sí? Acá faltaría esto, ¿sí? La P de producto y la enzima. La enzima participa en la reacción química, pero luego queda lista para seguir trabajando. ¿Sí? Ustedes trabajaron esta semana con los hidratos de carbono en el metabolismo, en la glucólisis. El primer compuesto que aparece es la glucosa. ¿Sí? En la glucosa, para que se transforme en glucosa 6-fosfato, actúa una enzima, una exoquinasa. Si esa enzima no trabajara en esa reacción para que se transforme en glucosa 6-fosfato, no se podría en este caso, por ejemplo, realizar la glucólisis. Se detendría todo ahí. Y los hidratos de carbono no se podrían metabolizar. Entonces, cada enzima es sumamente importante en los procesos en los que participa. Avancemos. Y acá lo que les traigo, fíjense entonces, es esto, ¿sí? De que ustedes puedan identificar el complejo, la enzima más el sustrato, el complejo enzima-sustrato, la enzima y el producto, ¿sí? En dibujos, fíjense representados en dibujo, lo mismo, ¿sí? La enzima, el sustrato, el complejo enzima-sustrato y el producto. ¿Sí? Si estos gráficos fueran tridimensional, esta forma donde se encuentra el sitio activo para que se una el sustrato, se adapta, ¿sí? Se va adaptando al sustrato. Avancemos. Los simógenos, avancemos una más. Acá. Entonces, fíjense, como hay una gran variedad de enzimas, ¿sí? Vamos a necesitar una nomenclatura, una clasificación, ¿sí? Ahora se clasifica en clase, subclase, clase, y de esa manera se trabaja, ¿sí? Y esta clasificación está organizada y está propuesta por la Comisión Internacional de Enzimas, ¿sí? En esta clasificación se clasifican las enzimas de acuerdo a la función que realiza, ¿sí? Entonces, las enzimas óxido-reductasa van a participar en todos los procesos de óxido-reducción. ¿Dónde van a encontrar procesos de óxido-reducción? En la cadena respiratoria. ¿Sí? La cadena respiratoria se encuentra en la mitocondria y en las mitocondrias son importantes porque son las que nos dan ATP, lo que nos dan energía para todas las actividades que realizamos. Bien, entonces, acá tienen ejemplos, fíjense, en las óxidos reductasa catalizan los procesos de óxido-reducción y comprenden deshidrogenasas, oxidasas, peroxidasas. Ahora parecen extrañas, pero después vamos estudiando y ustedes van a ir identificando en los procesos uno a uno las enzimas, ¿sí? Las transferasas, fíjense en que van a participar en los procesos de transferencia. ¿Qué transfieren? ¿Sí?
Muy bien, ellas van a transferir grupos de átomos, ¿sí? Como grupos amina, carbonilo, carboxilos. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacen? Transfieren grupos. Muy bien, ese no es Ezequiel, Luciano López. Ah, ok. Hidrolasa, ¿sí? La hidrolasa, ¿sí? Catalizan la ruptura de qué? Enlaces específicos, fíjense, carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre, oxígeno-fósforo. Cuando trabajen, ¿sí? En la ruptura de esos enlaces se denominan las enzimas hidrolasa. Algunos ejemplos, arginina, lipasa, fosfatasas. Las liasa, al contrario de las hidrolasa, catalizan la ruptura de uniones carbono-carbono, carbono-azufre y carbono-nitrógeno, ¿sí? Y en este proceso lo que hacen, van eliminando grupos de sustrato y formando dobles ligaduras. ¿Quiénes son ejemplos de estas enzimas? Aldolasa, descarboxilasa, deshidratasa. Por el otro lado, fíjense en que hay enzimas que son isomerasas, ¿sí? Si yo les digo isomerasa, ¿ustedes en qué piensan? Isómero. Fíjense en qué hacen estas enzimas, ayudan, ¿sí? Convierten en isómero, ¿sí? Un isómero en otro. ¿Qué hace? Cambian, participan en las estructuras. Por ejemplo, ¿quién? La fosfoglucoisomerasa, epimerasa, cis trans isomerasa. Y por último, las ligasas o sintetasas. ¿Qué van a hacer? Van a participar, ¿sí? En la unión. ¿Qué es lo que hacen? Catalizan la unión de dos moléculas, ¿sí? Acoplada a la hidrólisis de un ATP o GTP, ¿sí? Como proveedores de energía para la reacción. ¿Y qué forman? Forman uniones carbono-carbono, carbono-nitrógeno, carbono-azufre. ¿Quiénes son algunos ejemplos de este tipo de enzima? La glutamina sintetasa, ADN ligasa, carboxilasa. La ADN ligasa, por ahí la pueden reconocer ya en la genética, si hay alumnos que son recursantes, ¿verdad? Cuando rinden ese punto en el final, ¿sí? Esta es una de las enzimas que trabaja. Avancemos. El resto ya en la medida que lleguemos, ya vamos a ver las enzimas. Por otro lado, fíjense, las enzimas participan en los procesos, ¿sí? Son catalizadores específicos que participan en los procesos, ¿sí? ¿Para qué? Para que se forme este producto, ¿sí? Para que se forme este producto, entonces participa la enzima, ¿sí? Y entonces aparece una rama, ¿sí? Que se va a encargar de trabajar y de estudiar, que es la cinética química, ¿sí? Una rama dentro de la química que va a ser la cinética, ¿sí? Entonces ella va a estudiar esas velocidades de reacción, ¿sí? Y aparte de estudiar esas velocidades de reacción, cómo cambia, bajo qué condiciones, variables de temperatura, ¿sí? Concentración de sustrato en pH, y qué sucede con las moléculas que participan en esas reacciones, ¿sí? Y es así que se clasifican las reacciones químicas en reacciones de primer orden, reacciones de segundo orden, reacciones de tercer orden y reacciones de orden cero. Lo expliquemos con letras, ¿sí? Lo expliquemos con palabras. Vamos, pasemos las de orden cero, las digamos al último. Vamos a las de primer orden. Ahí está. Fíjense en qué es lo que pasa, ¿sí? En las reacciones químicas, lo que tenemos es que a partir de A, ¿sí? Esto implica reacción química. Siempre que vean una flecha en la química biológica, le está diciendo que hay una reacción química y le está indicando el sentido de la reacción. A, ¿sí? Y van a tener acá P, que es el producto, ¿sí? Para que se forme este producto, ¿sí? Es proporcional a la concentración de ¿quién? De A. Esas son las de primer orden. Avancemos. En las de segundo orden, fíjense, para que se forme el producto es proporcional a la concentración de A más B, ¿sí? Entonces proporcional y le indica el sentido. Y esas se denominan de
segundo de orden. De tercer orden, fíjense, para que se forme el producto necesita la concentración de ¿quién? A más, muy bien, más B más C, ¿sí? Para que se forme este producto depende de las concentraciones, ¿sí? O se dice que es proporcional a la concentración de A más B más C para que se forme el producto. Las enzimas, ahora pongamos las de orden cero. Las enzimas no cumplen con este tipo de reacción, ¿sí? Las enzimas son de orden cero. Las enzimas dependen de la concentración del sustrato, ¿sí? Y aparte de la concentración del sustrato, también dependen de los sitios activos, ¿sí? Tengo una enzima, esa enzima tiene sitios activos y en esos sitios activos va a aparecer el sustrato y se va a unir en los sitios activos, ¿verdad? Eso es lo que aprendimos, ¿verdad? Fíjense, por más sustrato que yo vaya a agregar, siempre tiene que estar concentrado, entonces estoy escribiendo en el pizarrón la concentración del sustrato. Por más sustrato que yo agregue, si no hay sitios activos, no va a poder realizarse el producto, ¿verdad? No va a haber ese complejo, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las enzimas son de orden cero, ¿sí? Esto lo vamos a representar y ya lo vamos a ver enseguida, ¿sí? Fíjense, tengo la velocidad y tengo el sustrato, ¿sí? Voy representando cada uno, ¿sí? Llega un momento, hasta acá pareciera que fuera proporcional, pero llega un momento que llego a la velocidad máxima, ¿sí? Porque por más sustratos que tenga, no hay sitios activos donde pueda reaccionar la enzima. Entonces, ¿qué va a producir? Una meseta, ¿sí? Una línea recta, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las enzimas son de orden cero. Avancemos. Y fíjense en que hay alguien que estudió, ¿sí? La cinética, ¿sí? Lo llevo para allá por si lo necesito, ¿sí? Y ese alguien fue Michelin y Mentz, ¿sí? Ellos estudiaron en 1913, ¿sí? Una fórmula o una teoría general de acción de las enzimas y su cinética. Avancemos. No la vamos a hacer tan larga, en la cartilla también la tiene, ¿sí? Lo que quiero que vean es esto, ¿sí? La enzima más quién, más el sustrato, lo que estuvimos viendo recién, ¿sí? Aparece el complejo enzima-sustrato y acá me faltó poner el producto. Y la enzima queda lista para otra reacción, ¿sí? Ella participa, deja el producto y vuelve de nuevo a catalizar reacciones. Todo el tiempo está trabajando la enzima, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos saber de esta ecuación? Avancemos un poquito más, ¿sí? Bueno, ellos estudian, ¿sí? Y determinan, ¿sí? De que hay una velocidad máxima, ¿sí? Esta velocidad máxima. Avancemos. En esa velocidad máxima, entonces cuando ellos trabajan, aparece un valor que se llama km. El km mide la afinidad que tiene la enzima por el sustrato. Eso es lo que se tienen que llevar de acá, ¿sí? Entonces, que el km es un indicador indirecto de la afinidad que tiene la enzima por el sustrato, ¿sí? Y esta afinidad es inversamente proporcional. Valores altos de km indica menor afinidad, ¿sí? Y valores bajos, ¿qué va a indicar? Mayor afinidad. ¿De quién? De la enzima por el sustrato. Avancemos. Fíjense, entonces ellos lo que hacen es una ecuación, ¿sí? Y en esa ecuación vamos representando lo que hicimos acá, ¿sí? Sitios activos donde trabaja el sustrato, llega un momento que va a ser de orden cero. Por más sustrato que yo agregue, si no hay sitios activos, no se va a formar el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Entonces lo que no va a haber es producto, ¿sí? Entonces llega
y por eso decimos que las enzimas son de orden 0, ¿sí? No son de primer orden, no son de segundo, sino son de orden 0. Avancemos. Y fíjense en así como la enzima trabaja en los procesos, ¿sí? Catalíticos, acelerando las reacciones, hay inhibidores. ¿Qué es lo que hacen los inhibidores? Van a disminuir, ¿sí? La acción catalítica de la enzima, ¿sí? Entonces, al disminuir esa enzima, ¿sí? Esa reacción, ¿qué es lo que puede dar lugar? Avancemos. Hay 3 tipos de inhibiciones. Muy bien, Celso siempre me baja los, van ayudando un montón. Bien, son 3 tipos de inhibidores, ¿sí? Fíjense. Estoy tomando aire porque ya llevo no sé cuánto, 1 hora y ya me estoy quedando sin aire. Necesito glucosa. Fíjense. De nuevo, siempre fíjense en lo que yo les digo, es lean, ¿sí? Analicen la palabra. Si dice poli, me está diciendo muchos, ¿sí? Si dice inhibidor, es que está diciendo que va a inhibir esta reacción enzimática que estamos trabajando, ¿sí? Si dice inhibidores competitivos, ¿qué piensan ustedes? ¿Compiten por quién? Muy bien, compiten, ¿sí? Entonces, ¿quiénes van a competir? Fíjense. Muy bien, aparece el inhibidor. ¿Ustedes son competitivos? No, ya en la UNSA ya el competitivo ya no existe, ¿verdad? Hay que ser compañeros, ¿verdad? Si el compañero tiene una fotocopia que yo no tengo, o yo tengo una que él no tiene, comparto, ¿verdad? Fíjense, acá vamos a hacer una inhibición competitiva, ¿sí? Tenemos los sustratos y acá, ¿quién nos está faltando representar? Va a ser el inhibidor. Así lo voy a poner gráfico, ¿sí? Fíjense, ¿cuántos sustratos, cuántas concentraciones de sustrato ven? ¿Cuántos sustratos ven? Estas son las concentraciones del sustrato. 4. ¿Cuántos inhibidores ven? Perdón, 1. Estos son los sitios activos. ¿Dónde se va a unir quién? ¿Quién gana en esta competencia? ¿Qué dice? Gana el que se encuentra en mayor concentración, ¿verdad? ¿Quién gana? El sustrato, ¿sí? Si gana el sustrato, se forma el complejo enzima-sustrato, ¿sí? Pero si aparece el inhibidor, ¿sí? Y todos fueran inhibidores, ¿quién va a ganar la competencia? ¿Se va a poder producir el complejo enzima-sustrato? No, porque el inhibidor va a disminuir, ¿sí? Esa reacción. ¿Me entienden? Entonces vamos ahora a lo que está escrito. Fíjense, ¿sí? Entonces, nosotros decimos que acá está de otra manera representada la enzima. Cuando la enzima se une al sustrato, ganó el sustrato. Pero cuando en la enzima la concentración del inhibidor es alta, se une el inhibidor, ¿sí? Entonces, en la inhibición competitiva gana el que se encuentra en mayor concentración. ¿Vamos bien hasta acá? Ok, ¿sí? Acá les dice, la enzima posee sitios activos, que sería el lugar donde se fija el sustrato. Eso ya lo saben, ¿verdad? Los inhibidores competitivos se fijan en el sitio activo de la enzima por ser químicamente semejante al sustrato y lo hacen en forma, esta es la otra palabra que se tienen que llevar, es reversible. Si hay mucho inhibidor,
la concentración del inhibidor es alta, ¿sí? No se va a producir esa reacción. Pero si hay mucho sustrato, quito el inhibidor, el sustrato rápido se une a la enzima y forma el producto. ¿Qué otras características tenemos que tener en cuenta? Que el Km, la afinidad, ¿sí?, de la enzima por el sustrato, aumenta y la velocidad máxima es constante. Avancemos. Así como hay inhibición competitiva, hay inhibición no competitiva. Fíjense. En la inhibición no competitiva pasa lo contrario. Quiero ver solo la otra. Ok, ya estamos terminando. Fíjense. En la inhibición no competitiva tenemos la enzima y el sustrato. Fíjense, el inhibidor, ¿qué va a hacer? Se va a unir. Se va a unir a un sitio diferente. Fíjense, cuando se une a un sitio diferente, ¿qué le pasa al sitio activo? Cambia en su conformación, en su forma. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿la enzima va a poder reconocer este sustrato? No. ¿Por qué? Porque el inhibidor cambió la forma. ¿Sí? Y este tipo de inhibición no competitivo es irreversible. Cuando pasa eso, cambia la forma, ¿sí? Si se uniera un inhibidor y fuera competitiva, le cambia la forma. Ahora se las hice de manera cuadrada. ¿El sustrato la va a reconocer a la enzima y a los sitios activos? No, porque le cambió esa configuración. ¿Sí? Y eso hace que sea irreversible, ¿sí? Fíjense, ¿quiénes participan? Algunos ejemplos, acá se los puse a un costadito, inhibidores, ¿sí? Por ejemplo, los venenos órganos fosforados, ¿sí? Los insecticidas trabajan de esa manera, trabajando con una inhibición no competitiva. Dentro de ella, ¿qué tenemos que tener en cuenta? El Km, la afinidad es constante. La velocidad máxima disminuye. Avancemos. Y por último tenemos la inhibición A competitiva. Dentro de la inhibición A competitiva, fíjense, en ellas que tenemos la enzima, el sustrato y ¿quién aparece? El inhibidor. Fíjense, la enzima, el sustrato y el inhibidor forman el complejo ESI, ¿sí? Enzima, sustrato, inhibidor. Cuando aparece el inhibidor, se une, no va a formar el producto, ¿sí? Pero si yo retiro el inhibidor, va a dar lugar a que se forme el producto. Entonces, por eso decimos que este tipo de inhibición es reversible, ¿sí? De ahí sale la palabra reversible y reversible. Y ahí se forma el complejo ESI. ¿Qué es lo que vamos a tener en cuenta acá? Que cambio es proporcional en Km y velocidad máxima. Eso hace la diferencia. Avancemos. Acá tenemos un cuadrito, ¿sí? En el cuadrito es lo que estábamos hablando, ¿sí? De acuerdo al Km, cómo va modificándose, si es reversible, si es irreversible y cómo se produce la velocidad. Avancemos. Ya estamos terminando, nos quedan 5 minutitos, ¿verdad? ¿Cuánto nos quedan? Tres. Tres. Bueno. Factores que modifican la actividad de una enzima. Vamos. Fíjense. Hace rato yo les decía que había, y en las diapositivas y en la cartilla dice, hay factores que influencian la actividad de la enzima. Y es verdad, y son tres. El primero, esto fíjense, en cambia de color, se denomina pH. ¿Sí? El pH permite que la enzima pueda trabajar a un pH óptimo de funcionamiento. Esto se denomina curva de Gauss, campana de la normalidad. ¿Sí? Después ustedes van a ver todo lo que está en este sector.
es sano y lo que va hacia los extremos es lo enfermo. ¿Sí? Eso después van a aprender. Solo lo que importa es que trabajamos con la campana de Gauss. pH óptimo de funcionamiento, 7,4. Por encima de ese valor y por debajo de ese valor, fíjense en cómo, ¿qué le pasa a esa campana? Desciende. ¿Sí? Entonces, esa actividad óptima de funcionamiento va descendiendo. ¿Sí? Entonces, el pH óptimo de funcionamiento de las enzimas va a tener que ser de 7,4. ¿Sí? Las enzimas, para actuar con eficacia, necesitan un pH óptimo de funcionamiento. Pero también lo que tenemos que tener en cuenta es que hay enzimas, por ejemplo, las enzimas del tubo digestivo, del tracto digestivo, sí, actúan a nivel de pH 3, por ejemplo, el ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces ahí el pH óptimo de funcionamiento sería 3. Entonces las enzimas también hay que adaptarlas de acuerdo al lugar donde funcionan, ¿sí? Avancemos. Otro factor que también determina la velocidad de reacción, fíjense en que es la temperatura. Óptima de funcionamiento, 37 grados. Por encima de ese valor o por debajo de ese valor, cambia, ¿sí? La velocidad de la reacción de la enzima. Vamos al último. Y el último tiene que ver los efectos de la concentración del sustrato, ¿sí? En la actividad enzimática. Fíjense, nosotros decimos que las enzimas son de orden cero, ¿sí? Entonces, a pesar de que la concentración del sustrato sea alta, ¿sí? Si no hay sitios activos para reaccionar, ¿sí? Se produce la meseta, ¿sí? Entonces, fíjense, es lo que veníamos trabajando. Concentración del sustrato, velocidad máxima. Para ver los cuadritos, para analizarlos, siempre fíjense en las variables con las que estamos trabajando, ¿sí? La velocidad máxima y la concentración de sustrato. Avancemos. Avancemos con los sistemas multienzimáticos. Vamos una más. No vamos con las deshidrogenasas. Una más. Esta sí. ¿Por qué? Porque queremos de nuevo vincular con qué, con la profesión. Sino, ¿para qué voy a estudiar las enzimas? ¿Para qué voy a estudiar las reacciones? ¿Para qué voy a estudiar? ¿Sí? Hay enzimas que van a trabajar, fíjense en que se las utiliza ¿para qué? Para métodos diagnósticos, ¿sí? Si a una persona le dicen que se tiene que analizar las enzimas, que necesita un estudio de transaminasas, fíjense en que son muy importantes porque son enzimas del hígado, ¿sí? Y existen dos tipos de las enzimas transaminasas. Pueden ser GOT o GPT, ¿sí? Las analicemos a las dos, fíjense. La aspartato aminotransferasa, AST o GOT, desempeña un papel en los procesamientos de proteína y está presente, esto es importante, en el hígado, en el corazón, en los músculos y los riñones. Cuando el hígado se lesiona o inflama, los niveles de GOT en la sangre suelen ser elevados. Entonces, cuando ustedes les pidan, ¿sí? En un análisis de laboratorio, la transaminasa, la GOT, puede ser porque están viendo si hay alguna alteración, ¿sí? Y por otro lado, la alanina aminotransferasa, ALT o GPT, también fíjense en que está presente en el hígado y participa en el metabolismo, ¿sí? En procesos que convierten los alimentos en energía. Si el hígado se lesiona, se libera GPT. Al torrente sanguíneo, los niveles de GTP son muy elevados en casos de hepatitis aguda, ¿sí? Entonces, fíjense en cómo estudiando y analizando, ¿sí? Algunas enzimas se puede identificar las patologías de esa persona, ¿sí? ¿Quién prescribe? El médico. El médico va haciendo los estudios diagnósticos. Al hacer estudios diagnósticos, ¿por qué? Porque ellos ya están trabajando sobre una línea. ¿Qué diagnóstico? Estudios complementarios para decir si ese es el diagnóstico o no, ¿sí? Avancemos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. A los alumnos por Zoom. Muchas gracias. Veamos el chat un ratito, Celso.
Ahí detenemos la transmisión. No, acá. Cancela. Cancela. 3 puntitos.